Al revisar la habitación, encontraron la ropa ensangrentada que señaló Betty, pero además hallaron una huella dactilar en una mesa de noche que estaba al lado de su cama y también rastros de fluidos corporales, específicamente de semen. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, los invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El caso de Donna Dee Macho. Donna Dee Macho nació el 16 de octubre de 1964 en Wisconsin. Era hija de Ronald Wayne Macho y Betty Lou Thompson. Y tenía dos hermanas de nombre Toni Macho, nacida en 1961, y Julie Macho, nacida en 1969. Según algunos medios, Toni era hija de Ronald con una pareja anterior, mientras que Donna y Julie eran hijas de ambos. Cuando Donna era adolescente, Ronald y Betty se separaron, y años después Betty comenzó una relación con un hombre llamado Garland y luego se mudó a Nueva Jersey, con él y sus dos hijas. Para 1984, Donna trabajaba como secretaria en un consultorio jurídico, pero esperaba dedicarse al modelaje. Donna ha sido descrita como una joven hermosa y trabajadora. Durante la secundaria era la chica bonita y popular, y esto también fue así en Mercer County College, donde estaba estudiando al momento de los hechos. Para la noche del 25 de febrero de 1984, Donna y su hermana estaban viendo la televisión en la habitación de Donna, que estaba ubicado en el sótano de la casa. Las chicas se quedaron despiertas hasta las 2 de la mañana viendo películas de terror. Alrededor de las 2:45 de la mañana, Julie decidió irse a dormir a su habitación, mientras que la madre y el padrastro de las chicas estaban durmiendo plácidamente en la parte superior de la casa. Donna le había dicho a su familia que al día siguiente, es decir, el domingo 26 de febrero, iría a su trabajo porque tenía algo pendiente que hacer. Cuando todos despertaron aquel domingo, pensaron que Donna se había ido al trabajo muy temprano. Pero pasadas las horas y debido a que ella no se había reportado ni había regresado a casa, Betty decidió bajar a su habitación a confirmar que todo estuviera en orden. Sin embargo, lo primero que notó al entrar fue que las cosas estaban sumamente desordenadas, cosa que era bastante inusual en ella, ya que Donna era una persona muy ordenada. Betty luego revisó la habitación de manera un poco más minuciosa y notó algunas prendas de ropa que tenían manchas de sangre. Al ver todo esto, se preocupó y decidió llamar a la policía. Los detectives llegaron rápidamente a aquella escena. Al revisar la habitación, encontraron la ropa ensangrentada que señaló Betty, pero además hallaron una huella dactilar en una mesa de noche que estaba al lado de su cama y también rastros de fluidos corporales, específicamente de semen. Luego de todo esto, la policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la joven desaparecida, pero la situación fue más complicada de lo que parecía. No obstante, para marzo de 1984, el auto de Donna, que era un Chrysler de 1979 de color negro, fue hallado al costado de la carretera de Millstone, cerca de la frontera con Cranbury. Dentro del auto, la policía encontró el bolso de Donna con su identificación, su dinero, sus tarjetas de crédito y también su licencia de conducir. Todas las puertas del auto estaban abiertas y había manchas de sangre en el techo y la tapicería. Posteriormente, esta sangre fue sometida a un análisis y se determinó que pertenecía a Donna. A pesar de que la policía había encontrado material genético que podía servir como una gran evidencia, la tecnología de ADN de esa época estaba apenas iniciando y no podía arrojar resultados tan precisos, por lo que fue imposible que se obtuviera una coincidencia. La búsqueda de Donna siguió activa durante un tiempo, pero como suele suceder, en algún punto este se estancó.
Desafortunadamente, la tragedia tocó nuevamente la puerta de la familia, ya que solo 6 meses después de la desaparición de Donna, su padrastro murió trágicamente. Los padres y hermanas de Donna hicieron todo lo posible para continuar con su búsqueda, incluso contratar a un investigador privado para encontrarla, pero nada de esto dio resultado. Para 1987, Betty y Julie se mudaron a Texas, con la intención de dejar toda la tragedia atrás y seguir adelante con su vida, aunque mantenían la esperanza de encontrar a Donna con vida. Sin embargo, una vez más, fueron víctimas de otra situación triste. Unos ladrones irrumpieron su casa en Texas y robaron muchas de sus cosas, entre ellas fotografías familiares, donde aparecía Donna y muchos archivos importantes para lo que sería la investigación de su desaparición. Por si no fuera poco, en 1990 Betty falleció a los 49 años y solo un año después, en 1991, Ronald también falleció. Encontrándose prácticamente sola y rodeada de tantas tragedias, Julie tuvo que afrontar otra terrible noticia. En abril del año 1995, más de 10 años después de la desaparición de Donna, un líder de una tropa de Boy Scouts encontró un esqueleto parcialmente vestido que estaba envuelto en una alfombra, la cual estaba adentrada en un bosque cercano a una granja de Cranberry. Posteriormente, los restos humanos fueron identificados a través de los registros dentales y se concluyó que pertenecían a Donna D. Macho. La primera autopsia que se realizó al cuerpo determinó que ella había muerto por una herida de bala en la cabeza. Sin embargo, luego se le realizó un análisis más exhaustivo y se descubrió que en realidad había sufrido una lesión en la cabeza, pero que esta no había sido causa por un disparo. Aunque no tenían una causa de muerte específica, las autoridades establecieron que su muerte fue un homicidio. Pese a haber encontrado los restos de Donna, la policía de la época no pudo resolver el caso de homicidio, por lo tanto este se enfrió nuevamente. Tuvieron que pasar casi 40 años para que las autoridades reabrieran el caso y analizaran las pruebas con la tecnología que tenemos actualmente. Es así como en el año 2019 se creó la Red de Casos Sin Resolver, conformada por varias instituciones policiales de todo el país. Gracias a esto y a la tecnología actual, se comenzaron a resolver muchos casos que tenían demasiados años sin tener una respuesta. La policía de Nueva Jersey envió toda la evidencia forense al Laboratorio Regional Central de la Policía Estatal de Nueva Jersey, quienes analizaron las huellas dactilares y los fluidos corporales encontrados en su habitación. Finalmente, el 26 de abril del año 2023, 39 años después del asesinato de Donna D. Macho, las autoridades dieron una rueda de prensa donde anunciaron que su caso había sido resuelto. Es así como el fiscal general de nombre Matthew y el fiscal del condado Mercer Angelo anunciaron que gracias a la colaboración de varias agencias policiales se había logrado identificar al agresor sexual y el asesino de Donna, quien era un hombre llamado Nathaniel Harvey, que era un ex residente de Windsor. Según los fiscales, la nueva investigación del caso y la reevaluación de la evidencia forense, utilizando la tecnología de ADN moderna, lograron que se estableciera una coincidencia con el ADN de Harvey. Ahora, teniendo una identidad, se podía conocer más sobre esta persona. Nathaniel Harvey nació en 1942 y a lo largo de su vida estuvo involucrado en muchos problemas con la ley. De hecho, durante muchos años estuvo en prisión. Harvey había sido uno de los principales sospechosos de los detectives iniciales del caso de Donna, ya que este era un conocido agresor sexual. No obstante, a pesar de que las autoridades tenían un sospechoso, nunca pudo ser acusado debido a que no tenían pruebas suficientes para poder llevarlo a un juicio. Así que durante los últimos 30 años el hombre había estado cumpliendo una condena en prisión por el asesinato, pero de otra mujer, en 1985. Esa otra mujer se llamaba Irene y tenía 37 años de edad para 1985 y había quedado viuda porque su esposo había muerto de cáncer recientemente. Un día de junio de 1985, una compañera de trabajo fue a casa de Irene porque no había recibido noticias de ella y desafortunadamente se descubrió su cuerpo desnudo y ensangrentado en su habitación. El examen forense del cuerpo de Irene determinó que la mujer había recibido un golpe contundente en la cabeza con un objeto metálico.
En la escena, la policía encontró una funda de almohada que había caído al suelo y en ella había una huella de sangre de un zapato. Las primeras hipótesis decían que el atacante de Irene podía haber sido una persona que la conocía, porque la policía no encontró entradas forzadas. El primer sospechoso de la policía fue Peter, un hombre de 41 años quien era vecino de Irene. Peter llamó la atención de los detectives porque él se acercó a los oficiales para relatarles que posiblemente había sido la última persona en ver con vida a Irene, lo que lo hizo ver como un posible sospechoso. Para el 17 de junio de 1985, Peter fue interrogado durante varias horas y en medio de varios cuestionamientos confesó haber desarrollado sentimientos por Irene, pero aseguró que ella lo había rechazado porque aún estaba lidiando con la pérdida de su esposo. Así que los detectives de la época pensaron que Peter podía haber tenido quizás una conexión con el asesinato, ya que tenía posiblemente un motivo. Él estaba enamorado de Irene y ella no le correspondía. La policía allanó la casa de Peter, donde encontró una colchoneta que tenía manchas de sangre, la cual Peter aseguró que pertenecía a sangre menstrual de una mujer con la que él había estado. También se descubrió que este hombre tenía antecedentes policiales por acosar a su exnovia. No obstante, aunque los detectives tenían serias sospechas sobre él, no pudieron determinar que la sangre encontrada en la colchoneta fuera de Irene. Además, la policía había determinado que la talla del zapato que se había encontrado en la funda de almohada dentro de la habitación de Irene era de un calzado de talla 6 y la talla del zapato de Peter era 12. Ya para el 28 de octubre de 1985, la policía recibió una denuncia por parte de la madre de una niña de 13 años que había escapado de un intento de secuestro en su propia casa. Un sujeto había intentado raptar a la niña tapándole la boca y forzándola a irse con él, pero astutamente la niña logró zafarse y gritó fuerte para que sus padres la escucharan. El hombre que intentó raptar a la niña huyó del lugar cuando los padres se acercaron e irrumpió en otra casa para esconderse de la policía. Sin embargo, el dueño de la propiedad lo vio dentro y lo confrontó, pero fue amenazado por el hombre, quien tenía un hacha. Al verse en ese momento acorralado, el sujeto rompió el vidrio de la puerta y corrió lo más que pudo, adentrándose en el bosque. Este hombre era Nathaniel Harvey, quien logró escapar de las autoridades durante varios días, pero luego fue arrestado en su casa. En esa época, Harvey tenía fama de irrumpir en casas abiertas, donde al parecer intentaba secuestrar y atacar a mujeres jóvenes. Luego de su arresto, Nathaniel fue llevado a una sala de interrogatorios, donde confesó varios delitos de robo, pero sorprendentemente también confesó delitos aún más graves. Harvey admitió haber asesinado a Irene, pero también dijo haber secuestrado y asesinado a otra joven, a quien llevó por la fuerza a un edificio abandonado, donde terminó cometiendo un crimen. En ese momento, las autoridades creyeron que Harvey estaba hablando de Donna, pero no tenían cómo comprobarlo y por eso no pudieron acusarlo de su asesinato, por lo que solo lo acusaron del asesinato de Irene. Por otra parte, la niña de 13 años también pudo identificarlo como el hombre que había intentado secuestrarla, pero las autoridades decidieron no presentar cargos por este caso para que así la niña no tuviese que atravesar un proceso de juicio y revivir su trauma. Tras el arresto de Harvey, los detectives observaron que la talla de sus zapatos era la misma que la huella encontrada en la escena del crimen del caso de Irene, que como les había mencionado era talla 6. Su auto, por otra parte, fue inspeccionado y se encontró un reloj marca Seiko, el cual faltaba en la habitación de la víctima. En 1986, Harvey fue condenado a pena de muerte por el asesinato de Irene, pero en 1990, la Corte Suprema de Nueva Jersey anuló su condena tras una apelación en la que él argumentó que su confesión fue obtenida ilegalmente, ya que no se le leyeron sus derechos. Por alguna razón, los detectives que lo interrogaron cuando él hizo la confesión no grabaron su relato y tampoco hicieron que firmara una confesión por escrito. Tras la apelación de Harvey, la fiscalía se dedicó a analizar el ADN que se obtuvo en la habitación de Irene. A pesar de este tipo de pruebas forenses, estaban en sus inicios. Ya para la década de los 90, la tecnología había avanzado un poco más y se pudo determinar que en efecto el ADN encontrado en la habitación de Irene pertenecía a Nathaniel Harvey, confirmando así su participación en el crimen.
El nuevo juicio de Harvey, realizado en 1997, la fiscalía presentó estas pruebas y el hombre nuevamente fue encontrado culpable y sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, en el año 2007, el estado de Nueva Jersey abolió la pena de muerte, así que Harvey ahora debía cumplir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Harvey pasó 20 años en el corredor de la muerte hasta que terminó falleciendo en la prisión en noviembre del año 2020. 2 años después de la muerte de Harvey, fue cuando las autoridades reabrieron el caso de Donna y pudieron vincularlo gracias al ADN. Patrick Callahan, superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, llegó a decir a los medios: "El tiempo no borra la búsqueda de justicia, y aunque este asesino fue encarcelado por otro asesinato y murió bajo custodia en el 2020, no hace que esta conclusión sea menos significativa. Aplaudo al grupo de trabajo de casos sin resolver de la región central y a los científicos forenses de la Policía Estatal que, con suerte, pudieron ofrecer el más mínimo consuelo a la familia de la víctima después de todos estos años". Julie, quien es la única sobreviviente de la familia Macho, dijo a un medio de comunicación que la desaparición y muerte de su hermana había destruido por completo a su familia. Julie también detalló que la familia había contratado investigadores privados, rastreadores e incluso psíquicos en un esfuerzo por encontrar a Donna y luego para encontrar al responsable. Añadió que habían gastado todo el dinero que tenían porque tenían la esperanza de que Donna siguiera con vida o que quizás estaba siendo retenida por alguien. Ella también llegó a decir: "Me alegro que el caso esté cerrado y fuera él, pero siento que se salió con la suya". En este punto ella se refiere a que se salió con la suya porque en realidad nunca fue enjuiciado por el crimen de Donna y ciertamente pagó toda su vida en la cárcel, pero después de su muerte es que se supo que él fue el responsable de lo que le había pasado a la joven. Y bueno amigos, básicamente en este video hemos podido ver como 2 casos en uno, porque básicamente les tuve que relatar también parte de lo que fue otra de las víctimas de este sujeto. Pero bueno amigos, afortunadamente después de muchísimos años, un caso más se logró resolver y a las autoridades no le importó la cantidad de años que tuvo que pasar, no les importó que esta persona ya estuviese muerta. Para ellos era importante dar una solución a todo esto y que la familia supiera quién había sido el responsable y saber con certeza qué fue lo que le pasó a la joven. Y bueno amigos, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. En pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo nuevamente que al suscribirse y al activar la campana de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.